La historia comienza con una tormenta y una tempestad en el cielo. Cae un rayo gigante. Y todo es el ataque de un hombre cuyo golpe parte la tierra y lanza a la gente de un lado a otro. El sonido de los truenos se apacigua. Y nos enteramos del rey del puño. El hombre que sometió Jianwu con nada más que sus puños desnudos. Ahora se le conoce más por ese título que por su verdadero nombre, Dan Buson. Frente a él yace un oponente derrotado. Dan mira al hombre, con los ojos llenos de irritación. De repente, siente un dolor agudo. Y aparece una enorme herida sangrante en su estómago, que se sujeta con la mano. Explica que fue atacado por un grupo misterioso. Y que pudo acabar con casi todos. Excepto a los dos últimos guerreros, que le observaban desde lo alto del acantilado. Se da cuenta de un detalle. Ambos guerreros parecen muy sofisticados y ricos. Y se pregunta de dónde vienen. Dispuesto a acabar de una vez, patea a uno de los enemigos en dirección a los dos. Mientras el pobre vuela hacia ellos, le pide al demonio espada que le ayude. Pero el mismo demonio de la espada alcanza la empuñadura, cortando bruscamente a su guerrero por la mitad. Vaya. Eso es bastante brutal. Y los dos trozos de carne caen al suelo bajo la roca. Bosón cuenta que el demonio lo hizo sin la menor vacilación. Así que está acostumbrado a golpear injustamente, incluso a sus aliados. Y nota una etiqueta en su espada que dice sangre. Bosón la reconoce y dice que junto a tanta crueldad, este símbolo solo significa una cosa. Se da cuenta de que son de un clan de demonios. El espadachín demonio salta, diciendo que está muy impresionado. Después de todo, si pudo durar tanto, merece su título. Dan le dice que se calle, porque lo matará en solo 10 golpes. El espadachín demoníaco desenvaina su espada, llamándole insolente. Entonces hace una carrera repentina, balanceándose, la espada dejando salir ondas púrpura. Su primer golpe explota, pero Bosón se zambulle debajo de él. Cargando su brazo para un contraataque, instantáneamente acorta la distancia. Y golpea al espadachín demonio en el pecho con su rayo, sorprendiéndole. Deja caer su espada y comienza a toser sangre. Dan, por otro lado, ya se está preparando para asestar su golpe decisivo e inmediatamente pasa al ataque. El segundo golpe ya estaba lleno de energía de rayo, aún más doloroso. El siguiente turno fue una ráfaga de 6 golpes. Se da cuenta de una rareza, sus golpes fallan en los puntos vitales. Es el 9º golpe consecutivo. Pero dice que es como si alguien lo estuviera reteniendo. Vemos un hilo púrpura de energía alrededor de su brazo. Otro hombre está tirando de él. Pero Bosón no se da cuenta cuando lo ha convertido en su marioneta. Mientras está distraído, el demonio espadachín agarra su espada. Y con todas sus fuerzas, apuñala a Dan en el pecho con su katana. Comienza a toser sangre, aferrando la hoja en su pecho. El demonio espadachín declara con una sonrisa que el reinado del rey puño termina aquí. Pero en lugar de eso, sus ojos se llenan de asombro. Cuando los hilos púrpura del aura son cortados por la fuerza bruta de Dan, así de fuerte es. El demonio aprieta los dientes e intenta cubrirse con la mano. Golpeando directamente hacia el demonio espadachín, causa una explosión masiva. Cuando el polvo se asienta, el demonio espadachín está casi ileso, solo un rasguño en la mejilla. Y comienza a reír aliviado, diciendo que Bosón es un verdadero monstruo en batalla. Alrededor, vemos los estragos que logró hacer un rey del puño, abatido por la pérdida de sangre. El demonio está enojado con su aliado y habla de cómo pudo haber muerto fácilmente, tras lo cual empieza a pinchar a Bosón en la cabeza, diciendo que si va a morir, que lo haga en otro sitio. Pero recibe un golpe inesperado. Pensó que Dan estaba muerto. Y Bosón dice que fue su 10º puñetazo. El tipo de al lado empieza a reírse, y el demonio espadachín se pone rojo de vergüenza. Los ojos de Dan se cierran. Bosón dice que su poder está disminuyendo, así que es el final para él. Pero lamenta un poco no haber acabado con el demonio con el último golpe. Murió a manos del clan de demonios, y vemos una gigantesca descarga de rayos azules golpeando el patio. Somos transportados a una mansión en el monte Hua. Allí, una mujer está de pie junto a la cama y dice que era solo horror. Bosón abre lentamente los ojos. Está confundido cuando ella le pregunta si está bien. Dan no se da cuenta de dónde está y se pregunta si se ha curado. Mira a su alrededor y ve unas paredes preciosas y una jarra con una flor. Así como unas alfombras o papel sobre una mesa. Dan se sienta en la cama y al principio se le oscurecen los ojos, pero se acerca a Norma. Y entonces se da cuenta de que no tiene heridas, la chica que está a su lado le ofrece agua. Bosón acepta pero se pregunta por qué ella le llama el primer joven maestro. Mientras sorbe su té, vislumbra un espejo. Pero no reconoce su propio rostro. Pálido, delgado y con esos largos cabellos. Escupe su bebida en una fuente y un arco iris. Y luego intenta arrancarse la cara, pensando que es una máscara. Pero mirándolo bien, no encuentra ninguna puntada en el cuello, así que no es una máscara. Mientras continúa la tortura, la chica ve esto. Y sale corriendo, diciendo que volverá pronto con el médico.
Dan incluso se abofetea a sí mismo, y luego vuelve a abofetearse, sin darse cuenta de lo que está pasando. La chica de la puerta se da cuenta de que hoy está muy raro. En la habitación, Bosón piensa que los demonios no podrían haberlo hecho, simplemente se habrían apoderado de Hyunwoo. Pero se pregunta de quién es esa cara. ¿Qué clase de persona es? Se da cuenta de que tiene que levantarse y averiguarlo. Y nota el Kingwoo sobre la mesa. Dan se levanta lentamente. No puede dar 2 pasos. Dice que su cuerpo no obedece, es como si fuera un pequeño ciervo. Consigue alcanzar una silla y coge el libro Yeona Trading Group. Dice que ha oído el nombre antes. Es un gran grupo comercial cerca de la montaña Hiwa. Aunque está lejos de los comerciantes, el nombre le es familiar. Y el destinatario de las cartas es el dueño de su cuerpo. El dueño de este cuerpo es el hijo mayor de Lee Jin-yeon. Todas las cartas están dirigidas a él, algunas pidiéndole dinero prestado. Otras pidiéndole que apueste. E incluso hay una de una mujer pidiéndole intimidad. Dana está enfurecido por lo que ha averiguado de las cartas. Bosón dice que el propietario del cuerpo es un alcohólico o algún otro marginado. Y que este suceso no es brujería ni una máscara, y que no siente nada extraño en este cuerpo. Dan concluye que de alguna manera ha renacido en él. Suspira y admite que se ha vuelto loco. De repente alguien irrumpe en la habitación y le llama. Y él corre rápidamente hacia la habitación. Y luego se detiene con una pose graciosa. Es Gunsun Mian, su médico personal. Bosón arruga la nariz, preguntándose qué clase de bicho raro es. Gunsun dice que le han informado de la rareza y que se ha preocupado mucho. Empieza a tomarle el pulso. Pero Bosón se aparta, diciendo que no hay necesidad de preocuparse. Gunsun se alegra y le dice que le ha preparado su comida favorita. Le traen sopa de pollo, que es estupenda para fortalecer el cuerpo, eso dice el doctor loco. Pero Bosón le llama cabrón, pues es buena para un hombre sano, pero veneno para alguien tan débil y enfermo. Debió tomarle el pulso porque se alarmó de su buen estado. Dan descubre que Gunsun se comporta como una serpiente. Dice que con buen apetito, Bosón podrá participar en el torneo de lucha del dragón y el fénix. Bosón se pregunta cuántos años lleva celebrándose esta competición. Gunsun responde que unos 200. Dan acepta y pide quedarse con la sopa, pero no tiene apetito. Ahuyenta a Gunsun diciendo que quiere dormir. Cerrando la puerta, suspira, observando que si ya se acerca la 200ª competición del dragón fénix. No ha pasado mucho tiempo desde que murió. Lo cual es lo mejor. Al fin y al cabo, la facción demoníaca también sigue viva. Y él será capaz de matarlos. Y ese doctor serpiente es un montón de gente que merece morir. Y esta vez, Dan los convence de que no tienen que preocuparse. Ahora intentará matarlos a todos de un solo golpe. La escena avanza un poco, y algunas de las criadas se sorprenden. Su amo, que normalmente solo come gachas de avena, está ahora locamente hambriento y entrena con regularidad. Él abre la puerta. Y vemos a un Dan semidesnudo, mojado y cansado. Se pregunta si la chica le habrá preparado el desayuno. Entonces corre a la mesa, se viste, y ordena preparar a partir de hoy solo desayunos sencillos. Todos los criados de la casa notan que el caballero parece ahora mucho más sano. Su médico de cabecera llama entonces a la puerta, y Dan se dirige a desayunar. Las criadas le miran, viendo que no está contento, y no saben si dejar entrar al médico. Dan les dice que le dejen entrar y la criada rápidamente cumple la petición. El chico se da cuenta de lo presuntuoso que es el doctor por venir a matarle de nuevo. El doctor sonríe y se dirige cortésmente al caballero. Esto no hace más que enfurecerle, no está claro por qué el hombre intenta agradar. Sonríe y dice que quiere atrapar a esa rata. Dan pregunta qué quiere el doctor, y este se estremece de vergüenza. Se excusa diciendo que ha venido porque se siente solo, hace tiempo que no sabe nada de él. Entonces el médico se da cuenta de lo sano que parece Dan y dice que su tratamiento no ha servido para nada. Dan se pregunta qué querrá decir con eso. Y entonces pregunta, ¿se refiere al intento de envenenamiento con sopa de fénix dragón? Gonsan se sorprende y dice que es un malentendido. Es un alimento tónico nutritivo. Y Dan dice que pensó que era veneno. Gonsun se preocupa y le recuerda que es su médico personal. Y si no es bienvenido aquí, se irá. Mientras se va, Dan le llama. Ha venido sin invitación y ahora se marcha sin permiso. ¿Se da cuenta de quién es el jefe? El médico se sorprende y siente que está a punto de desmayarse. Dan se ríe y dice que está bromeando. Gonson se ríe nerviosamente. El tipo pide utensilios de escritura, necesita escribir una carta. Dan dice que ahora dictará y dejará que Gonson escriba. Declara que se quedará en la villa durante mucho tiempo debido a una grave enfermedad. Mientras su vida continúa obstinadamente. Quiere consejos sobre qué hacer a continuación. Gonsun se queda helado. Y Dan le pregunta por qué no escribe. Gonson sonríe y pregunta qué está pasando aquí. Y entonces las varitas vuelan a su lado y Dan le ordena que hable. Las varitas perforan la pared detrás de su cuello. El doctor siente que su cuello sangra.
Y Dan declara que no es el Lee Jin-yeon que recuerda. Gonson entra en pánico y pregunta qué significa eso. Dan finalmente se calma un poco y comienza a explicar. Para la gente corriente, la sopa es un tónico curativo. Pero para un paciente débil como él, es definitivamente veneno. Y él, como médico, lo sabe a ciencia cierta. Le pregunta si el médico realmente pensaba eso mientras estaba preocupado. Dan no se daría cuenta de que le estaba tomando el pulso. Y lo que es más importante es que GH lo notó enseguida. En cuanto rechazó la sopa porque no tenía apetito. La postura y la actitud del médico cambiaron de inmediato, y las cosas no salieron según lo previsto. Gonsun no pudo ocultar su intención asesina y su ira. Dan está seguro de que no actuó solo, y le exige que escriba los nombres de quienes le dieron las órdenes. Gonsan se pregunta por qué hace esto y por qué sospecha de un hombre tan bueno. El doctor suspira y se tapa los ojos con la mano. Pero Dan le mira fijamente sin apartar la mirada. Gonsan deja inmediatamente de fingir. Dice que no esperaba que un hombre tan malo como Jin-yeon tuviera conciencia. El doctor dice que solo intentaba despedirle con dignidad y se llama a sí mismo tonto. Gunsan mira a las criadas y piensa que tendrá que matarlas a ellas también. En ese momento, el doctor saca una aguja oculta. De repente, Dan se golpea el cráneo con el pincel. Empieza a escupir sangre. Y Dan le dice que no haga ninguna estupidez. Solo tiene que escuchar cuando Jin-yeon se dirige a él. Dan nota que le duele el brazo. Porque su cuerpo está demasiado débil, así que necesita recuperar pronto su fuerza. Una vez que esté más fuerte, no importará si todo el grupo de Yeonna está en su contra, no podrán hacerle frente. De vuelta al grupo, investigará a fondo el caso de Gonson. Siente un dolor agudo y cae de espaldas contra la mesa. Dan no se da cuenta de dónde le viene el dolor de cabeza. Escucha la llamada de alguien. Empieza a tener visiones, primero del doctor. Luego los ve reunidos justo antes. Y se da cuenta de que son los recuerdos del anterior propietario del cuerpo de Jin-yeon los que inundan su mente. Las lágrimas caen por su cara y dice que ahora lo entiende. Las gotas no caen en el suelo, sino en un cuerpo de agua. Refleja la casa de Lee Jin-yeon, el hijo mayor de una familia rica. Y como hijo mayor de una familia de comerciantes, no era tan inteligente como el segundo hermano, ni tan fuerte como el tercero. Solo era un hijo desafortunado que no tenía suficiente de todo. Jin-yeon intentó compensar sus carencias con dinero, pero acabó revolcándose en el libertinaje y en placeres insensatos. Cuando se dio cuenta de sus errores y miró hacia atrás, era demasiado tarde para cambiar. Lo enviaron a esta villa porque, si no me falla la memoria, a la familia principal no le gustaba el lugar. El problema fue que renació sin los recuerdos de los demás. Pero ahora puede centrarse por completo en las artes marciales. Dan no cree que se haya desperdiciado un cuerpo tan magnífico. Con sus conocimientos, alcanzará rápidamente un alto nivel. Se da cuenta de algo más. Y mirando todo su dinero se da cuenta de que no hay nada que no pueda comprar para su salud. Mira el cadáver de Gonson y dice que hay que enterrarlo. La escena cambia a un hermoso paisaje de montaña con cerezos en flor. Las estaciones cambian una tras otra. Llega el otoño y una criada barre las hojas caídas en la casa solariega. Luego el invierno cubre todo el palacio de nieve. Y llega la primavera, ha pasado un año entero. Alguien pasea por el patio. Un hombre entra por la puerta, ve a las sirvientas. Y dice que tiene una carta para el joven amo. Es uno de los guardias del grupo comercial Yeonna llamado Mok In-seop. La criada le informa de que el joven amo está entrenando en el patio de allí. In-seop lo mira asombrado. El maestro ha sido visto meditando. Y ahora Mok no puede creer que sea el mismo maestro que recuerda. La escena cambia a una narración en nombre del GH, explica que han pasado un par de temporadas. Durante este periodo se manifestó su núcleo energético. Grabó en este cuerpo todas las artes marciales necesarias para la supervivencia. Este es el arte de la movilidad iluminada, el arte del cuerpo iluminado, la técnica del paso veloz. También el arte que le permite controlar el rayo, el arte del rayo blanco de 10 fases. Actualmente se encuentra en la cuarta fase. Hasta ahora todo ha ido bien, ahora está meditando. Pero de repente se levanta del suelo. Levanta los brazos en vuelo. Y patea una hoja que cae. Que al principio parece estar completamente entera. Y luego se rompe en 4 pedazos. Pero no es suficiente para él, dice que no es lo suficientemente rápido ni fuerte para su nivel. In-seop le llama. Se presenta y dice su posición y que es del escuadrón de seguridad. Y dice que vino a él con una carta del clan principal. Dan ordena que le entreguen la carta. In-seop aún no puede creer lo que ve, pues lo recuerda como un bebé que solo bebe y gimotea. Dan pide que no le hagan esperar, pues ya le duele el brazo. Y entrando en la habitación comienza a leer la carta. La carta revela que su padre se ha desmayado y está postrado en cama. Pero la causa de la enfermedad no está clara. Dan ya le busca una trampa. In-seop dice que cree saber por qué. El clan Ouyang es el culpable de todo esto.
Dice que les han estado pagando tributo bajo la apariencia de protección, y que los pagos han aumentado hasta cantidades exorbitantes. Dan pregunta si se merecen el aumento de los honorarios. Insop lo niega rotundamente, llamándoles perros. Incluso cuando la secta deidad menor trató de imponer impuestos al comercio salvaje, el clan Ouyang afirmó que solo se reunirían con el jefe del clan Yona por asuntos serios, pero nunca lo hicieron. Pero su capitán de la guardia no podía objetar, porque era Ouyang. Dan asiente. Ha oído ese nombre, el clan es famoso en Jianghu, así que como es tan poderoso, significa que los mercaderes están bajo su ala. Dan pregunta, entonces si él trata con ellos, el problema está resuelto. Insop se sorprende ante esta solución, pero añade que hay otra razón para la caída de su padre. Hubo una pelea de espadas entre dos de sus hermanos, y después de que su padre viera su pelea, se sintió mal. Dan se pregunta si fue por rabia. Insop confirma que eso fue exactamente lo que ocurrió. Dan no puede creer que se pelearan delante de su padre y con espadas. Insop intenta tranquilizarlo, pero Dan lo rechaza. No puede quedarse sentado y ver todo esto. Dice que se quede con la carta. Se levanta y mira a Insop. Y luego dice que irá a resolver el problema él mismo. Insop le dice al guardia que el caballero ha cambiado. Dice que Jin Yong se ha convertido en un verdadero artista marcial y ha ganado un gran cuerpo. Los otros se miran y estallan en carcajadas, sin entender cómo pueden hablar así de este perdedor sin talento. Bromean diciendo que debe de haberse convertido en un campeón de lucha en la cama. Y uno de ellos añade que entonces ahora es un legendario guerrero de la sábana. A Insop le aconsejan que si ya están haciendo bromas, las hagan con más habilidad. Como que el vicecapitán tiene una amante sería más creíble. Y en ese momento aparece un hombre detrás de ellos, y pregunta si el joven caballero ha recuperado por fin la salud. Nos presentan al vicecapitán Anjob. Con su mano ya ha cogido y reprendido al muy pelirrojo bromista. Anjob dice que Dan siempre ha tenido una gran habilidad física. Y le pregunta a Insop cuándo volverá. Insop dice que no lo sabe. Pero entonces alguien grita que ya está aquí. Insop señala en esa dirección. Los guardias dicen que es hora de saludarle, pero uno de ellos se niega a levantarse por el holgazán. Anjob les recuerda quién les paga el sueldo y hace callar al descontento. Mientras se acercan al edificio principal, Dan mira a su alrededor y susurra que esto es una locura. El grupo comercial de Yona realmente tiene los medios para hacer algo así. Jin Yong no solo nació en la riqueza, tenía una cuchara de plata en la boca. Ordena a las dos criadas que le lleven a casa de su padre y descansen. Mientras camina, piensa y no entiende algo en absoluto. ¿Por qué nadie le saluda? De repente oye muchos pasos, se da la vuelta y escucha una voz. Una hueste de guardias desenvaina sus espadas y corren hacia él para recibir a su señor triunfante. Al ver que los guardias le saludan con vítores por su regreso sano y salvo, Dan se alegra. Anjob le saluda con una reverencia entre los numerosos combatientes. Dice que el señor está casi irreconocible, pero se alegra de verlo sano. Otro guardia se pregunta si esto hiere el orgullo del vicecapitán Anjob. Porque Dan siempre fue violento, menospreciaba a los demás. Actuaba como un hombre malo. Incluso golpeó al vicecapitán, pero aún así lo trató con cortesía y respeto. Y que ahora iban a burlarse de él otra vez. Dan se cruza de brazos. Y comenta que no es una mala bienvenida para un viejo matón, y les da las gracias a todos. Los guardias se asombran, es la primera vez que él mismo les da las gracias en mucho tiempo. Empiezan a parlotear mientras el capitán conduce a GH hasta su padre, como un idiota como él ha llegado a ser tan agradecido. Insop dice que ahora han visto los cambios de Jin Yong por sí mismo. Red dice que simplemente se ha convertido en una persona diferente. En ese momento, el vicecapitán lleva a GG a casa de su padre. Entonces Anjob lo mira y sonríe cálidamente. Es como si Jin Yong fuera su aliado en lugar de su enemigo. Entran en el palacio. Solo por las sombras se puede saber quién está en el cuerpo de Jin Yong. Ya dentro del edificio, Anjob dice que notificó a su padre de su visita. Pero en el mismo momento, alguien entra detrás de ellos. Sin creer lo que ve, pone su mano en el hombro de Dan y llama a HG Lasijin. Delante está su hermano pequeño Haeyeon, el tercer hijo del grupo comercial Yeona. Dan se queda en silencio, y Haeyeon le mira a la cara y dice que es una persona diferente. Incluso por fin es capaz de parecer enfadado y feroz, ¿ha crecido? Le aprieta el hombro. Anjob se da cuenta de que aparentemente va a ser golpeado de nuevo, como en las últimas reuniones familiares. Para evitar conflictos, el capitán coge la mano del hermano del GG y entabla conversación. Hace mucho que no se ven, así que están contentos de encontrarse. Haeyeon le abofetea la cara, preguntándole quién le ha dejado tocarle. Y Dan lo mira estupefacto. Ja dice que apenas puede con ese inútil de Jin, ¿y ahora el capitán va a actuar de la misma manera? No puede ser. Pregunta, quizá debería darles una lección a su hermano y al capitán para que no vuelvan a menospreciarle. De repente, Dan se pasa la mano por la mejilla y llama a su hermano.
y luego lo abofetea tan fuerte que escupe sangre y cae hacia atrás, aturdido. Angeop se queda sin palabras. Hayon está furiosa y le pregunta qué está haciendo. Dan le contesta que estaba contento y deseando encontrarse con él de camino aquí. Y le aprieta el hombro tan fuerte como él, quizá incluso más. Hayon grita a pleno pulmón, llamándole loco bastardo. Dan sonríe y dice que él no encaja en ese título. Hayon debería llamarle hermano mayor. Tiempo después, en otra parte de la mansión. Un hombre que camina por el pasillo se da cuenta de que los guardias hablan ruidosamente fuera de la habitación de su padre. El hombre es el segundo hijo de la familia y el jefe de seguridad del grupo, llamado Lee Wyon. Wyon pregunta por la causa de la conmoción y Angeop le explica que hubo un conflicto entre los hermanos. El chico se da cuenta de que la causa del desacuerdo fue Hayon, que vuelve a molestar a su hermano mayor. Wa exclama porque nadie ha intervenido, teniendo en cuenta el frágil estado del hermano mayor Jin. Al instante, se dirige al lugar donde se oyen los gritos de Ja y las exigencias de Dan para que deje de gritar en la puerta de la habitación de su padre. Dan se vuelve y saluda a su otro hermano. Cuando llega, se siente avergonzado, ya que no esperaba que su hermano mayor pudiera defenderse. Después, todos pasan a la habitación contigua. Hayon sigue escuchando los reproches de su hermano mayor. Wa los mira sorprendido. Wyon explica que cuando se enteró del regreso de Dan, Yi decidió venir a ver cómo estaba, y entonces se sorprendió mucho al ver lo guapo que estaba. Dan promete que está bien. Y al notar su brazo herido, se pregunta si Hayon se lo ha causado. Wa le asegura que la herida es leve. Pero Dan levanta bruscamente la mano delante de su hermano menor, y abofetea a su hermano, haciéndole sangrar la nariz. El mayor recuerda a sus hermanos que no deben amenazarles con una espada a menos que quieran ser abofeteados. Por fin, la relación entre los dos vuelve a la normalidad. Hayon está muy conmocionado. No esperaba que le pegaran tan fuerte, especialmente teniendo en cuenta la anterior impotencia de Jin. Wyon se alegra de que el mayor haya tomado el control de la situación. Pero se pregunta qué pasó en la mansión ya que Dan actúa ahora como una persona diferente. Jeje dice que tiene un ojo muy agudo. La mirada del anciano se posa en un pergamino que hay sobre la mesa, y se pregunta cuál es su propósito. Wyon le explica que tiene delante una lista de participantes para entregar mañana en el salón de actos. Hojeando el pergamino, Dan expresa su deseo de estudiar la composición del pueblo. Por aquí. Antes, había tenido la intención de averiguar quién había nominado a Gonsun. Sin embargo, no había necesidad de eso ahora. Encontró lo que buscaba. La preparación fue proporcionada personalmente por ese bastardo de Uyanu. A continuación, Dan enrolla el pergamino y se dirige a los hermanos. Insiste en que todos los presentes que trabajen con el clan Ouyan deben subir e informar de esto. Los hermanos están perdidos. Wyon está en pánico. Y se pregunta si el mayor está sugiriendo tal cosa en serio. Hayon también considera ridículas tales suposiciones. Afirma que preferiría morir antes que dejar que unos forasteros se entrometan en su clan. Después de todo, su padre puso mucho empeño en criarlos solo. Al escuchar esto, Dan se siente aliviado al darse cuenta de que no tendrá que matarlos. A continuación, pregunta si todos los miembros más antiguos del clan asistirán al consejo de mañana y recibe una respuesta afirmativa. Promete que asistirá a la reunión. Cuando se marcha, los hermanos le preguntan por sus planes de futuro y él les dice que va a ver a su padre. Cuando se marcha, Wa sigue desconcertada por lo ocurrido en la mansión. Hayon exclama indignado que debería haber ido al monte Hua. En los aposentos de su padre, le informan del regreso de su mayor, por lo que ordena que le dejen entrar. Al entrar, Dan mira la cama. Y el padre de Sonmin le mira. El padre se pregunta el motivo del ruido en el pasillo, a lo que Dan responde que no es nada grave. Sentándose a su lado, Dan le dice que se ha enterado de su enfermedad debida al estrés. Y Sonmin confiesa que ha estado estresado toda su vida, pero que ahora no puede. Su padre se lleva la mano a la mejilla. Y nota que Jin-young ha cambiado para mejor, pero es como si su cara pareciera diferente. ¿Es realmente Jin-young? Ya no importa, su padre está feliz de verlo de todos modos. Dan está de acuerdo con Sunmin, pero se siente extraño. Explica que creció sin padres, y no sabe lo que se siente al tener un padre. Pero en los recuerdos de Jin, es diferente. Recuerda a su padre como un hombre fuerte, grande y muy importante. Y aunque los recuerdos siguen queriéndole a pesar de las pruebas, algo es diferente ahora. Por alguna razón, ahora le parece tan pequeño. Para apaciguar a su padre, Dan promete eliminar las fuentes de su ansiedad. Asume esta tarea para que Sonmin pueda vivir por fin una vida sin estrés. El padre aclara, ¿qué quieres decir con eliminar? Y Dan, con una sombría sonrisa, le dice que no se preocupe por nada. Lo que pone ansioso a Seungwin. Al día siguiente, todos los reunidos toman asiento en el consejo. El maestro marcial del clan Ouyan, Ouyanu, ese bastardo, aparece en la puerta de la sala. Los hombres que le acompañan miran a su alrededor.
Al oír la presencia del hijo mayor, Lee Jin-young, todos los presentes se sobresaltan con el regreso del mayor y vuelven su atención hacia él. Ouyanu comienza a reírse entre dientes, sugiriendo que Dan está preocupado por su influencia en el clan y el grupo. Poco después, el segundo hijo declara que, si no hay objeciones, pasará al tema principal. Ouyanu levanta la mano y expresa su voluntad de hablar. Por lo que él sabe, nadie ha custodiado al joven maestro Jin desde su regreso, y sugiere que se nombre un guardia. Varios de los presentes se preguntan si U se ha extralimitado. Después de todo, Yeon ya tiene suficientes secuaces suyos. De repente se oyó el ruido de un vaso al caer, roto por un palillo. Hijo se excusa diciendo que le temblaba la mano. Se disculpa apresuradamente ante los que le rodean. Ouyanu pregunta, ¿alguien quiere decir algo en contra? Los guardias se callan. El bigotudo mira fijamente a la sala, esperando una reacción. Aparentemente nadie se opone. Sin embargo, Dan le impide terminar sus palabras. Dan declara que hay una queja. Se adelanta y dice que tiene una propuesta. Señala con el dedo al bigotudo y propone que Ouyanu sea destituido como jefe de seguridad. Las cosas se calientan, los aliados no se lo creen. Y los secuaces de U se ríen, pensando que es una broma terrible. Ouyanu se ríe en la cara de Jeje, preguntándose si Jin-young habla en serio al despedirle. Señala que el tipo estaba postrado en la cama y pregunta si el mayor tiene voz y voto. Dan se ríe en respuesta, aclarando si realmente piensa así. Entonces tira del brazo hacia atrás y asesta un sólido puñetazo a Ouyanu. El golpe desencadena una enorme explosión que esparce escombros en todas direcciones, mientras el humo y el polvo se disipan. Ouyanu permanece aturdido. Y Dan le recuerda que ha olvidado al verdadero dueño del poder debido a su mezquina influencia. El poder sobre el grupo comercial Yeona ha pasado a manos de Dan después de todo. Un par de horas antes de la reunión, Hwayon pregunta si Jeje realmente va a despedir a Jo, advirtiéndole que está fuera de su alcance. Dan se detiene y le pregunta a Hwa si sabe lo que le ocurre a alguien que subestima a un guerrero de Jianwu. El que hace tal suposición es devorado. Le dice que mire el estado de su grupo. Y dice que están siendo devorados ahora mismo. Mira quién está caminando por las calles. Hwayon está de acuerdo y se pregunta cuándo el clan Ouyan ha alcanzado tales proporciones. Dan le tranquiliza. Su hermano mayor se encargará de ello, lo solucionará él mismo. De vuelta al presente, Hwayon está nervioso. Está sorprendido de ver exactamente cómo su hermano mayor ha decidido manejar este problema. Los soldados de Jo desnudan sus espadas y gritan a Jin, de pie cerca del punto de impacto. Wu está estupefacto, preguntándose qué quiere el GH y si este ha perdido la cabeza. Anjeop se pregunta si están ansiosos por morir, empujando sus espadas contra el primer joven maestro. Los chicos se preparan para una brutal batalla de luchadores rojos contra mercaderes azules. Dan se da cuenta de que Aniup tiene razón. Y que Ouyan es realmente demasiado osado. Se enfada y pregunta qué hacen sacando las armas contra su maestro. Murmura que esos sí se desean la muerte, pero como le da pena, lo contará como compensación. A lo que Jo pregunta de qué se arrepiente. Dan dice que por arruinar sus planes de una vejez y jubilación tranquilas. Después de todo, fue Jo quien envió a Gonson a matarlo. Y causó una pelea entre los hermanos, que finalmente llevó a la enfermedad de padre. Si solo hubiera doblegado a uno de sus hijos, podría haberse apoderado de todo el clan sin mover un dedo. U se ríe, llamándolo pura ilusión. Dan da un paso adelante. Y dice que todo salió mal cuando Gonson, que debía matarlo, cayó de su mano. Fue entonces cuando el destino determinó quién era digno de vivir. Jo le pregunta si iba en serio lo de matar a Gonson. Dan le asegura que no había ningún problema, un golpe y lo enviaba al otro mundo. Añade que si alguien quiere devorar al grupo comercial, debería haberse esforzado más, porque ahora exigirá una reparación. Furioso, empieza a preparar su ataque. Dan sonríe, pues su enemigo ha sido pillado infraganti. Y Jo salta para gritar que Jin tiene claramente ganas de morir. Dan cierra el puño. Y se encuentra con la palma de enviando una explosión a través de la habitación. Los soldados de U apenas consiguen mantenerse en pie. Au se sorprendió por la energía del rayo y el hecho de que el perdedor es experto en artes marciales. U se hace a un lado, apenas capaz de mantenerse en pie. Sus hombres también están sorprendidos por su habilidad. ¿Cómo ha conseguido bloquear ese puñetazo? Dan pregunta si está bien golpear a alguien que apenas se ha recuperado de su enfermedad. Inmediatamente añade que no le importa si se trata de una pelea oficial. U se lanza contra él, llamándole gallina engreída que acaba de aprender a volar. Pero grita que el clan Ouyan exige un duelo y, con el consentimiento de Dan, se celebrará. U sonríe y pregunta si es suficiente. Dan levanta las manos y dice que no. Tiene que ser un duelo a muerte, así lo decide Dan. U se da cuenta de que parece haber ido a una escuela sólida. En tan poco tiempo, sus habilidades se han vuelto impresionantes. Pero hay una cosa. Todavía le falta experiencia, y U está a punto de hacérselo sentir.
Dan esquiva fácilmente el ataque, dejando a U confundido. Dan comienza a cargar su puño y declara que no necesita que nadie le explique la experiencia. Golpea a U justo en el estómago, creando una onda de choque. Y lo lanza por los aires. El hombre escupe sangre y se maravilla de su fuerza. Dan dice que está a punto de demostrar la diferencia de experiencia. En el despegue, acorta la distancia utilizando el arte ilustrado del movimiento. Vuela cara a cara y levanta el brazo para un puñetazo, que U logra parar. Pero su cuerpo sigue moviéndose un par de metros por la fuerza del golpe. Recuperan el equilibrio e intercambian golpes, moviéndose por la habitación. Pero U está siempre a la defensiva. Cada golpe es duro para él. Se da cuenta de que no está luchando contra un novato, sino un experimentado artista marcial. Aferra su espada, llamas púrpuras se encienden a su alrededor, y susurra, «No, no puede ser». Sus hombres esperan excitados el golpe fatal que matará a Jin. Y U declara que no perderá, su arte es la espada de 3 formas. U llama a Dan un mero mediocre ante el que no puede perder. Dan da un paso veloz y acorta la distancia en un instante. U no se da cuenta de lo cerca que ha estado. Y Dan ya está agitando su puño en el aire, despidiéndose del bastardo. Le golpea en la barbilla con un uppercut brutal. Fue un golpe tremendo, U incluso salió volando por el tejado. Todos, incluido su hermano, otro hermano, e incluso el padre enfermo miran el agujero en el techo, asombrados por el espectáculo. Incluso el médico tratante pregunta, ¿qué está pasando aquí? Seung-bin cruza las manos. Y dice que aparentemente su hijo ha aprendido artes marciales. Y al final, el maestro de artes marciales fue derrotado por el primer joven maestro. Volviendo a la pelea, U cae al suelo delante de Dan. Él lo mira. Y lentamente la sangre fluye de la boca de U. Sus hombres corren hacia él y llaman al líder. Lo cogen en brazos y abordan a Jin. Luego levantan la cabeza hacia Dan y este les pregunta si también quieren morir. U ya no da señales de vida. Uno de los hombres dice que reconocen la integridad de la victoria de Jin en el duelo. Pero si el clan Ouyang continúa exigiendo retribución con duelos, no serán capaces de esquivar y probablemente perderán. Dan responde que no esperaba vivir sin odio. Si le dan un dorbo, tomará represalias, y si hay maldad y odio, no se puede esperar otra cosa de él. Y la responsabilidad de eso será solo de él, no del grupo comercial de Yeona. Wyon dice que es demasiado peligroso. Dan le recuerda lo que ya ha dicho, el grupo comercial le pertenece a él. Pero también pertenece a su padre. Los guardias que lo mantienen a salvo. Y a las criadas que lo alimentan y lo respetan. No permitirá que se intimide a su grupo. Si no lo entienden, que se vayan al infierno, están todos despedidos. Insop parece a punto de llorar de felicidad y orgullo. Los hombres de U están furiosos. Pero se van de todos modos, deseándole buena suerte. Después de la masacre, todos se reúnen alrededor de su líder, Lee Jin-yon, y esperan sus palabras. Insop comienza a temblar. Y llora piropos a Jin, pero uno de los hombres le tapa la boca. Dice que deberían estar avergonzados por limitarse a ser sus guardias. Dan llama a Wyon a su casa. Y le pide que traiga algunos elixires. Dice que asumirá la responsabilidad, así que puede coger todo el elixir que necesite. Wyon promete hacer el tónico de mejor calidad que pueda encontrar, ya que estará ocupado cuidando de los elixires y contratando nuevos guardias. La escena cambia. Dan dice que ya ha pensado en algunos candidatos para guardias. De repente vemos a una persona preguntando si están seguros de que era Lee Jin-yon. La escena cambia y retrocedemos unos días. Ese primer día de trabajo de Lee Jin-yon en el Yeonhua Trading Group. Ahí es cuando Dan nota algo. Y le pregunta a An Yeop si ha comido algo. Él dice que no, que ha estado trabajando desde el amanecer. Pobre trabajador. Dan dice que eso pensaba, y ahora decide explicárselo. Baja la mirada. Y ve a los hombres de U riendo y comiendo en el patio. Le molesta que algunos no tengan tiempo para comer a causa del trabajo y que otros sean perezosos durante las horas de trabajo. Deben de pensar que pueden vivir del dinero de los demás, y piensa eliminarlos a todos. Rompe la valla debido a su rabia. Pero hay un problema mayor, se están cayendo trozos de la valla. Tiene que encontrarlos para ocupar su lugar en la seguridad. Pero de repente se le ocurre una idea y se da cuenta de una cosa. Se da cuenta de que aquí están todos, dentro de este edificio. Dentro hay un casino, un lugar donde mucha gente juega por dinero. Y allí están. Y hay mucho humo aquí. Alguien le reconoce y le dice que es un pelele cuando Dan entra. Pero aún así saben que es el mismo Jin-yon del grupo comercial de Yeona. Él mira a su alrededor. La gente a su alrededor bromea diciendo que pensaban que estaba muerto ya que no lo han visto, pero están seguros de que estará prodigando todo su dinero aquí. Se dirige a una sala privada, donde está tan tranquilo y serio que la entrada está vigilada. El guardia lo ve. Y bromea sobre cuánto tiempo ha pasado desde que volvió para derrochar todo su dinero aquí. Dan le replica que se calle o le hará gordo de cerdo, y el GH le dice que abra la puerta.
El cerdo se ofende, pero Dan entra de todos modos. El golpeteo de su zapato llama la atención de todos, especialmente el hombre del otro lado del pasillo y un par de sus secuaces. Dice que por fin está aquí. Y se ve mejor, así que el tiempo de recuperación debe haberle hecho bien. Ese es el zorro venenoso Cho Myung-go. El tipo con la cicatriz en la cara. Tiene dos guardaespaldas gemelos calvos, Yuk Jin-bo y Yuk Myung-bo. Myung-go dice que ya que ha pasado tiempo, los gemelos calvos deben ser saludados apropiadamente. Ellos se disculpan y Myung-go les recuerda que es su amigo y que deberían mostrar más interés. Dan se sienta y comenta que son amigos desde la infancia. Pero no ha sido tan buena. Pero añade que esta amistad ha ido acompañada de violencia unilateral. Y una constante explotación financiera. Se sienta y dice que, al parecer, la palabra amistad evoca significados diferentes para todas las personas. Myung-go se ofrece a divertirse después de un largo descanso, debe tener ganas de jugar. Así que aquí está el dinero. De hecho, Myung-go está deseando sacarle el dinero y jugar con él. Promete invitarle a algo grande, pero al ver el silencio de Dan, se enfada. Dan responde que está ocupado pensando. Myung-go se pregunta en qué está pensando exactamente. Y GH está pensando si matarlo o no. No quiere a Myung-go, quiere a los gemelos. Probablemente están viviendo con él como bandidos. Y son demasiado valiosos para simplemente pudrirse bajo el ala del bastardo. Dan dice que la decisión está tomada. Myung-go pregunta si le está ignorando. Dan exige que le entregue la llave de la cámara acorazada a primera hora. Myung-go se le queda mirando un segundo y luego pregunta. Si es solo por el dinero. ¿Para qué necesita la llave? Dan responde afirmativamente, se llevará todo el dinero. Empieza a hablar de las cantidades de la extorsión y de lo que le deben. Dice que para ser justos deberían ser 100.000 monedas. Myung-go lo mira. Luego se ríe un poco. Y luego estalla en una sonora carcajada. Le llama humorista y pregunta a los gemelos si también han oído eso. Gene debe de haber estudiado matemáticas. Se levanta, se ríe y dice que Gene debe de estar loco. Después de todo, la cámara acorazada está llena de joyas. Pero solo hay una cosa. No hay nada allí que Jin-young pueda coger, como su mejor amigo le hace comprender agresivamente. Si necesita dinero, puede tomarlo prestado, y pregunta por qué la llave es tan repentina. Dan se queda callado. Y Myung-go se pregunta. ¿Por qué le ha estado ignorando todo este tiempo? Esto le cabrea. GH se comporta como un hombre frágil después de una enfermedad, y ahora le fulmina con la mirada y le exige dinero. Le dice que se recomponga y le recuerda quién es. Dan sigue callado y Myung-go suspira. Le pregunta qué le pasa y empieza a chasquear los dedos delante de su cara. ¿Realmente GH quiere morir? El bandido ordena a los gemelos que le den una paliza para que no se mueva en el suelo. Aquellos se acercan y le agarran, manoseándole. Dan se levanta y dice que no deben hablar en serio. Esto sorprende mucho a uno de los gemelos. Se agarra al gemelo y le dice que solo intentaba mostrar amabilidad con su amigo. Pero como no funcionó, GH agarra a uno por el brazo y empieza a apretarlo. Luego lo lanza al otro lado de la habitación. Y golpea la puerta tan fuerte que la rompe. El otro lanza un puñetazo desde arriba. Pero Dan lo esquiva fácilmente. Pone las manos en el suelo. Y le da una patada en las piernas al estúpido monstruo calvo. El golpe le destroza el hueso de la pierna, ojalá no se hubiera quedado tullido. Rechina los dientes de dolor. Y cae de bruces al suelo. Dan mira a los gemelos. Y comenta que es una foto bastante sorprendente. Se levanta. Y los gemelos se le acercan de nuevo. Dice que es una imagen digna. Ambos tienen huesos rotos, pero se levantan inmediatamente. Y no hay ni una pizca de miedo en sus ojos. Sonríe ampliamente, son de verdad. Gritan y arremeten contra él al mismo tiempo. Pero Dan esquiva. Dice que es hora de dar por terminado el día. Y desaparece ante sus ojos. Se quedan estupefactos y no se dan cuenta de a dónde ha ido. Y él está de pie justo detrás de ellos. Pone las palmas de las manos en sus calvas y les dice que son demasiado valiosos. Dan no puede dejarlos al servicio de semejante mediocridad. Así que les aplasta la cabeza unos contra otros. Y les ordena que se queden donde están porque no les avisará 2 veces. Y ahora solo queda Myung-go. Está sudando y nervioso, dice que está jodido. Dan sonríe y responde que ahora solo queda su querido amigo. Un bandido grita, indignado porque Dan se escondió estudiando artes marciales en vez de matemáticas durante su recuperación. Dan se vuelve hacia Mino, sorprendido por su inesperada lentitud para responder en esta situación. Pero el tipo ya ha sacado un cuchillo del bolsillo, al menos tiene algo de ventaja. Le pide que se acerque, pero Dan sugiere que su oponente discuta tranquilamente la situación en lugar de continuar la pelea. Mino suspira, expresando fastidio. Se da cuenta de que no tiene nada que temer. El atacante se da cuenta de que Jin-young es un blanco fácil. Corre y grita furioso que la victoria es para quien golpee primero. Pero algo le detiene, un objeto aparece justo delante de su cara. Era una enorme losa que Dan le lanzó. Después,
Jeje se preparaba para golpearle con su energía. Y tras atravesar esa losa, su puño fue directo a la cabeza del bastardo. Pero este le pone la mano en la cabeza. Dan declara que la victoria es siempre un contragolpe, volviendo las palabras del enemigo contra él. GH sonríe y dice que el hombre que tiene delante no es más que un tonto. Así que le da a Mino una verdadera silla eléctrica, lanzando rayos a través de la palma de su mano a la cabeza del tipo. El hombre de detrás de la puerta está aterrorizado, y efectivamente, alguien va a morir durante esta frenética pelea. La tortura está a punto de terminar y vemos la cara de agotamiento de Mino. GH le suelta la cabeza y cae. Ahora la imagen es aún mejor, con 3 cuerpos tendidos en el suelo de la sala privada. Dan se sienta y le exige que vuelva en sí. Pero Mino sigue temblando y tosiendo. Intenta levantarse y empieza a reír y a toser. Mino responde. Le pregunta tranquilamente a Jin-young qué es lo que realmente necesita el chico. El aturdido chico se pregunta qué ha estado haciendo exactamente Jin durante su recuperación, viendo su increíble fuerza. ¿Quizá dedicó su periodo de recuperación a entrenar el sigilo en lugar de descansar? Myung-go se pregunta si la venganza es la razón de las acciones de Jin, intentando recordar si fue tan malo con él. Al darse cuenta de la posible venganza, Myung-go grita de rabia, acusando a Dan de una masacre planeada de antemano. El asustado Myung-go, dirigiéndose a Dan como amigo, le ofrece cualquier cosa en lugar de las llaves para calmarlo. Myung-go rememora frenéticamente su amistad de la infancia, intentando justificar ofensas pasadas y persuadir a Dan. Insistiendo desesperadamente en su estrecha amistad, Myung-go intenta encontrar puntos en común con GH. Myung-go, decidiendo que la amistad le salvará, se siente aliviado de que la decisión sea correcta. Guy interrumpe disgustado la fingida disculpa de Myung-go, exigiéndole que le deje marchar inmediatamente. Presa del pánico, Myung-go eleva su relación al nivel de hermandad, intentando evitar a toda costa la ira de Dan. Myung-go ordena a los gemelos que reciban a Dan como su nuevo hermano mayor, tratando de reforzar su estatus. Y así lo hacen. Myung-go recuerda la verdadera naturaleza de su relación pasada, en la que Myung-go le humilló, le hizo lamer sus zapatos y le estafó dinero. Myung-go hace un plan para huir con los gemelos a la primera oportunidad, sin creer en la nueva hermandad. Está seguro de que con los gemelos encontrará fácilmente un nuevo empleo y una fuente de ingresos tras su huida. Los gemelos confirman la orden de Myung-go, tratando a Dan como a un hermano mayor, mostrando obediencia. Dan le pregunta seriamente a Myung-go si está preparado para el compromiso de por vida que conlleva el título de hermano con nombre. Myung-go, dándose cuenta de sus dudas, le recuerda su nuevo estatus, y los gemelos juran servir a Dan como su hermano mayor. Dan acepta con aprobación el juramento de los gemelos, complacido por su voluntad de servirle fielmente. Al ordenar a los gemelos que salgan, Dan declara la necesidad de identificar al hermano mayor, ya que ahora se llaman hermanos. Le dice a Myung-go que decidirán la antigüedad y anunciarán el resultado más tarde. Un aturdido Myung-go intenta detener lo que está pasando gritando, «Espera un segundo». Pero es ignorado. Los gemelos se alejan. Se quedan solos. Myung-go no sabe qué está pasando ni qué pretende Dan. De repente, Myung-go se da cuenta de que el objetivo de Dan no era el dinero, sino otra cosa. Dan acusa sin rodeos a Myung-go de explotar desvergonzadamente a gente crédula con fines lucrativos y condena ese comportamiento. Declara su intención de rectificar la situación tomando a los gemelos bajo su custodia para criarlos como es debido. Con un suspiro ahogado, Myung-go sugiere desesperadamente a Dan que coja el dinero y se vaya. Myung-go grita indignado que, después de pegarle, Dan se llevará también a los gemelos, privándole de todo. Presa del pánico, dice que el hombre le está condenando a muerte. Así que lo mate allí mismo. Dan contempla sarcásticamente la posibilidad de matar al tipo que tiene delante. Y entonces dice, «Vale, vamos». Y lanza una patada baja a la mandíbula de Mino. Esto le sorprende, le brota sangre de la boca. Dan agradece a Myung-go sus años de trabajo, subrayando la hipocresía de su amistad. Y le propina múltiples y duros puñetazos. Myung-go recibe todos los golpes y no puede defenderse. Durante la paliza, empieza a darse cuenta de algo. Myung-go se horroriza al darse cuenta de que Dan está realmente dispuesto a seguir adelante y matarle. En un susurro estrangulado, Myung-go intenta sugerirle algo a Dan, apenas capaz de pronunciar las palabras. Desafiante, Dan interviene sin oír el susurro, obligando a Myung-go a repetirlo más alto. Sollozando, el bandido grita ofreciéndose a entregar la llave a cambio de su vida, recibiendo una respuesta sarcástica. Myung-go pregunta confuso cómo dirigirse a Dan ahora que su condición de amigos ha cambiado. Pero GH la coge inmediatamente, y la lanza contra la pared del edificio, atravesándola de un puñetazo. Los gemelos ven a su hermano y le preguntan cómo está. Y Dan se frota las manos. El propio Mino piensa que las acciones de Dan son una locura, porque lo que ha soltado hoy es simplemente horrible. Los gemelos le preguntan a Myung-go si realmente perdió la pelea y perdió contra Dan, viendo su estado.
Myung-go confirma amargamente su derrota. Anuncia a los gemelos que Dan es su hermano mayor a partir de ahora. Myung-go siente una humillación insoportable, a punto de romper a llorar tras la derrota. Piensa que los gemelos estarían mejor en el sólido grupo de comercio de Yeona que en su casino clandestino. Myung-go recuerda con nostalgia los años junto a los gemelos, creyendo en su vínculo. Les da las gracias en silencio. Pero ellos se marchan. La ira abruma a Myung-go. Insulta mentalmente a los calvos e ingratos traidores. Myung-go recuerda la advertencia del anciano de no confiar en los hombres de pelo negro, reconociendo ahora su razón. Un transeúnte reconoce al hombre harapiento como el desaparecido Cheol Myung-go, impresionado por su patético aspecto. Otro transeúnte confirma que es Cheol Myung-go. Se pregunta dónde habrán ido sus fieles gemelos. Los bandidos, al notar la ausencia de los gemelos, deciden que ahora pueden ocuparse fácilmente del debilitado Myung-go. El bandido se acerca a uno de los clientes del casino y sonríe, suspirando reprimidamente. Myung-go, al ver que sus enemigos le rodean, les recuerda amenazadoramente su reputación de zorro venenoso, tratando de intimidarles. Desafía a los atacantes, ofreciéndoles acercarse a ellos si se atreven, a pesar de su estado. Uno de los bandidos llama despectivamente a Myung-go cadáver andante, resentido por su continua insolencia. Alguien de la multitud grita una orden para matar a Myung-go, señalando el comienzo de la brutal masacre contra él. Myung-go se da cuenta de que este ataque podría ser fatal para él y maldice su destino. Se dirige mentalmente a Dan, culpándole de su muerte y llamándole el traidor definitivo. De repente, una gran explosión tras el impacto dispersa a todos los bastardos por la sala. Myung-go ve a su salvador. Dan se levanta y observa la mezquindad de los bandidos que atacan a Myung-go solo ahora que está indefenso y solo. GH les ordena que recojan cualquier cosa de valor del derrotado Myung-go. Myung-go comenta con escepticismo las acciones del ladrón Dan, calificándolas de ostentosas en un mundo cruel. A duras penas camina hacia la salida, mientras dos cabezas calvas miran tras él. La escena ha cambiado, es de día. Uno de los gemelos se dirige a Dan, usando el título de hermano mayor, esperando sus instrucciones. El gemelo le da las gracias a Dan por ayudar a Myung-go en aquella pelea. Y el otro gemelo también le da las gracias por ayudar a su antiguo maestro. Luego se ponen de nuevo manos a la obra y se marchan mientras Dan permanece en silencio. Dan se hace la pregunta que ha inquietado a muchos visitantes del casino subterráneo. ¿Por qué los formidables gemelos servían a Myung-go? Algunos pensaban que eran esclavos comprados. Otros especulaban con que las gemelas simplemente temían a Myung-go y no le eran leales. El narrador admite que él mismo sostuvo una de estas opiniones populares. Pero la verdad era otra, ni la esclavitud ni el miedo explicaban la lealtad de las gemelas. Dan sonríe y piensa en la dificultad que tiene para entender esto incluso en su segunda vida. Acepta la dificultad de reconocer las intenciones de los demás, especialmente en la historia de los gemelos y su amo. En ese momento hay alguien de pie frente a la puerta observándoles. Se sorprende y no puede creer lo que ven sus ojos. Mira al tipo que tiene delante y no puede darse cuenta, ¿es realmente Lee Jin-yeon?